La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, aquí estamos otra vez delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, grandemente esta oportunidad que nos das de poder venir a tu casa, de estar aquí, Señor, en tu presencia. Y hemos cantado con todo nuestro corazón a ti. Te hemos adorado, Padre, porque tú eres digno, Padre de los cielos. Pero ahora, Padre mío, después de haber cantado a tu nombre, también queremos, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a oír atentamente tu palabra con atención, con reverencia, con devoción, Padre, tal como tú quieres que lo hagamos, Señor. Pero Dios, que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra, Señor, porque tú dices en tu palabra que el que oye tu palabra y la pone por obra es bienaventurado en lo que hace, Señor. Así que Dios, te rogamos por amor de tu nombre, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Toma mi vida en tus manos y ayúdame a hablar tu palabra confiadamente, y así, Dios, nos dejamos todos en tus manos gloriosas por el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, hermanos, hemos estado nosotros considerando acerca de hermanos, 4 etapas, ¿verdad?, en la vida espiritual del cristiano. 4 etapas, y dijimos nosotros de crecimiento, por supuesto, en la vida espiritual del cristiano. Y hace 8 días, hermanos, nosotros vimos la niñez, porque empezamos nosotros a estudiar este asunto de las etapas de la vida cristiana, del cristiano. Y comenzamos nosotros con la niñez. Ya hablamos de la niñez, cómo es que alguien se convierte al evangelio y comienza en el camino de Dios, algunas cualidades incluso. Pero ahora nosotros tendremos que entrar a la etapa de la adolescencia espiritual, la etapa de la adolescencia espiritual. Bueno, hermanos, la etapa de la adolescencia espiritual también se le puede conocer como la maduración en la fe y el servicio. En nosotros, hermanos, bueno, hemos leído aquí segunda de San Pedro, segunda epístola universal de San Pedro, que fue escrita precisamente por él mismo, por San Pedro, hermanos. Y bueno, hermanos, el propósito de escribir precisamente esta carta era, hermanos míos, o fue hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que, hermanos, algunos de alguna manera pensaban precisamente que, bueno, pues el Señor, hermanos, ya había venido. Algunos decían, otros incluso decían que el Señor, bueno, desde que los padres vivieron, decían algunos, ya decían que Cristo venía. El tiempo ha pasado y Cristo no ha venido. Se me hace que esto es una mentira, decían algunos. Pero el Señor, San Pedro escribe esa carta primera para decir precisamente que el Señor, si no había venido, no era porque fuera una mentira, sino que si Él no había venido por su iglesia, es porque Él estaba aguardando con mucha paciencia a aquellos que de alguna manera todavía no se habían entregado a Él, que de alguna manera todavía no habían hecho la voluntad del Señor, y por eso Él estaba tardando la venida. Y quiero decirles, hermanos, que aún todavía el Señor sigue aguardando su venida, y temo que la sigue guardando por muchos de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque al más de alguno probablemente aún todavía no ha entregado su vida a Cristo. Y no la ha entregado, hermanos, de manera completa, de manera total. De pronto hay gente que se entrega, hermanos, pero se entrega en parte, no totalmente. Y el Señor quiere todo de nosotros, toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Él dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios, pero lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, sencillamente. No con una parte, con todo. Así que Dios está esperando que cada uno de nosotros se entregue completamente a Dios.
Bueno, escribe entonces San Pedro esta carta para poder hablar precisamente de esto. Y en este capítulo, hermanos, en el capítulo número 3 de Segunda de San Pedro, hermanos, nos habla acerca de ese día que estamos nosotros viendo, que le estamos hablando de la venida del Señor. Y el versículo, hermanos, que nos ocupa, bueno, este versículo, hermanos, nos habla acerca de este proceso de crecimiento. Dice el versículo: creced, hay que crecer, y es como si fuese una orden. No es, hermanos, una invitación, sino simplemente dice: mas creced. No está diciendo San Pedro, bueno, si a alguien le parece crecer, si a alguien le gusta crecer, si alguien puede crecer. No dice así San Pedro, sino que él de manera muy firme y categóricamente dice: mas creced. Y nos dice en qué debemos crecer, que no debemos quedarnos como niños, sino dice: mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos nosotros hace 8 días que un niño, bueno, aún todavía sus sentidos no comprenden del todo todas las cosas. Leen la palabra de Dios y muchas de las cosas que ellos leen no las entienden. Todavía de alguna manera pueden ser engañados por el enemigo de nuestras almas porque son niños. Eso lo vimos hace 8 días. Pero ahora, hermanos, dice aquí: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos quedarnos toda la vida en esa etapa de inocencia espiritual. No podemos quedarnos toda la vida en esa etapa de inmadurez espiritual, sino que, hermanos, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 cosas muy importantes. En esta etapa, entonces, los creyentes empiezan a asumir ciertas responsabilidades y a ejercer su fe, porque los adolescentes, los intermedios, como les conocemos muchas veces, ellos mismos comienzan a ejercer ciertas responsabilidades. Cuando son niños, muchas ocasiones, bueno, ellos no tienen mucha responsabilidad, ¿verdad?, en la vida. Pero cuando ya son intermedios, estos comienzan a asumir ciertas responsabilidades. Muchas ocasiones, por ejemplo, hay intermedios, hay adolescentes que acompañan a sus padres al trabajo. Hay adolescentes, mujeres que acompañan a su mamá al trabajo. Tienen ya ciertas actividades que se les asignan y tienen que cumplirlas con responsabilidad, porque ya no son niños. No son personas adultas, pero tampoco son niños. Comienzan ya a tener ciertas responsabilidades y a ejercer, por supuesto, su fe en Cristo Jesús. En esta etapa, hermanos, hay estabilidad en la fe y en la doctrina. Vaya, hermanos, yo les he dicho a ustedes, bueno, hermanos, muchas ocasiones se ha dicho, bueno, la adolescencia es muy difícil, y vaya que puede ser que lo sea. Pero la adolescencia se caracteriza por una cosa que yo he visto y que yo les he dicho muchas ocasiones. La adolescencia se caracteriza porque la adolescencia da todo o no da nada. Se entrega totalmente o no se entrega. Entonces la adolescencia es así, como que te doy todo o no te doy nada. Y entonces obviamente, hermanos, tenemos nosotros que aprovechar. Y si el adolescente, hermanos, en su vida espiritual va creciendo de manera sana, como vimos hace 8 días, ese niño va creciendo de manera sana, entonces hay estabilidad en la fe y en la doctrina. El creyente ya comienza a discernir entre enseñanzas verdaderas y enseñanzas falsas. Ahora ya el creyente espiritual, que es adolescente en su vida espiritual, comienza ya a discernir, porque, por ejemplo, un niño, uno puede darle, por ejemplo, un picante, un chile que lo muerda y inocentemente se lo mete a la boca. Pero un adolescente, nosotros le damos un picante, un chile y que se lo coma. ¿Qué dice el adolescente? No, ese no, o sea, va a decir, no, ese cómetelo tú, a menos que sea un dulce de chilito
una paleta de mango, ¿verdad? O sean unos taquis que pican, pero como ellos solos, pero eso sí se los comen. Pero fuera de ahí, hermanos, ellos no comen chile, no comen picante. Ya no podemos engañarlos. En la vida espiritual es algo muy parecido. El creyente ya comienza a discernir entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa. Los mismos adolescentes espirituales dicen: ¿verdad, pastor, que esto no está bien? Por supuesto que no está bien. Ellos comienzan a discernir. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo número 14. Ustedes saben que yo no leo muchas citas bíblicas, pero bueno, estas enseñanzas necesitan, hermanos, que nosotros lo hagamos. Vamos a ver lo que dice Hebreos en el capítulo 5, versículo número 14. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 5, versículo número 14, tenemos esto que nos dice de la siguiente manera. Dice así la escritura: mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense ustedes, la vianda firme, no la papilla, no la leche, no la papilla que se comienza a dar a los bebés, no, sino ahora dice la vianda firme. ¿Para quién es? Para los perfectos. Para aquellos, hermanos, dice que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. ¿Cada cuándo come un adolescente, hermanos? Todos los días. Y vaya, hermanos, que hay adolescentes, hermanos, que comen muy bien. Y no porque nosotros estemos viendo cuánto comen, sino que el asunto es que están en pleno desarrollo y ellos necesitan comer, ellos necesitan alimentarse. Conocí un adolescente, les platicaba a los hermanos en la mañana, ¿verdad? O a mediodía, les decía, bueno, conocí un adolescente, él era pues llenito, ¿verdad? Pero chaparrito y llenito, hermano. Y un día íbamos a salir, hermanos, para algún lugar y pasamos nosotros por sus papás de este adolescente, pasamos y entonces nos dice su mamá de este adolescente, dice: hermano, ¿quieren desayunar? Le digo, pues hermana, no se preocupe. Sí, hermano, ¿cómo no? Yo ya me preparé para que ustedes desayunen. Bueno, le digo, pues si ya se preparó, pues adelante, hermano. Y me dice: sí, hermano, siéntese, hermano, ahorita yo le sirvo, hermano. Ya me senté con mi esposa y ahí estamos a la mesa esperando que nos sirva el desayuno. Y entonces el chamaquito comienza a arrimarse a la mesa y allá anda rodeando. Y bueno, la mamá lo ve y le dice: tú ya desayunaste, quítate de aquí. Dice: ya desayunaste, niño, otra vez se me hace que tú quieres desayunar. Ya párale con tu comedera, dijo. Y bueno, el niño ya nomás se chivió y se hizo a un lado y bueno, pues ya nosotros ahí seguimos esperando la hermana que nos sirve. Y él otra vez que se arrima, hermano, y ahí andaba como que él quería. Y la hermana otra vez que lo corre de ahí, ya hacía señas y: chamaco, tú ya comiste y todo. Y ya entonces pues nos dimos cuenta, ¿verdad? Y entonces le digo: ya desayunaste, ¿verdad? Bueno, pues yo tratando de esquivar la situación, y entonces le digo: ya desayunaste, ¿es verdad? Dice: sí, hermano, mi mamá dice que ya desayuné, pero nomás desayuné 2 quesadillillas, dice, y unos conflecillos, dice. Le digo, bueno, le digo, pues algo es algo, ¿no? Le dije, algo es algo. Pero mis queridos hermanos, les decía a los hermanos, el asunto es que él me dice 2 quesadillillas y unos conflecillos. Sí, pero las quesadillas de Guanajuato son de este tamaño, hermano. Así que entonces dice 2 quesadillillas y unos conflecillos. Hermano mío, se desayunó 2 quesadillas de este tamaño y un plato de conflex, pero hondo, hermanos. Entonces la mamá dice: imagínese nada más lo que desayunó y quiere seguir desayunando. Bueno, está en pleno desarrollo un adolescente. Así que entonces, hermanos, dice aquí: la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados, se ejercitan, comen. Entonces ellos quieren comer, dice, en el discernimiento, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos ya distinguen el bien
y el mal. Un adolescente ya sabe lo que comienza a hacer, lo que está bien y lo que no está bien. Sabe perfectamente. De pronto, hermanos, en una ocasión me encontré con una hermana que de pronto me dijo: hermano, la verdad, yo tengo algo que confesarle. Bueno, le digo, pues usted sabe si se confiesa o no. Y me dice: hermano, la verdad es que yo caí. Ay, Dios santo, dije yo entre mí, ¿verdad? ¿En qué caería esta hermanita? Bueno, hermanos, yo pensé que había caído en algo muy terrible. Por supuesto que en lo que cayó no es grato, pero no como yo pensé. Y entonces, hermanos, le digo: sí, hermana, pues usted sabe. Y me dice: hermano, ¿qué cree? Me invitaron a una fiesta, hermano, y entre el jaloneo y el que sí y que no, terminé bailando. Ay, hermano, ¿y ahora qué piensa usted hacer, hermano? No sé qué hacer. Yo me siento tan mal delante de Dios. Siento, hermano, que yo he hecho algo terrible, hermano, que yo no merezco el perdón de Dios. Entendía lo que había hecho, ¿cierto o no? Sabía lo que había hecho. Así que, hermano mío, es una persona que, por supuesto, comienza en el camino de Dios, cierto, sí, pero, hermano, ya no es niña, ya es adolescente. Sabe que lo que hizo no está bien. Entonces dice: me siento muy mal. El adolescente empieza a discernir entre lo que está bien y lo que no está bien. Hay hermanos que de pronto pueden llegar y decir: hermano, es que, bueno, yo no sabía que estaba mal que yo fuera a este lugar. Sí lo sabías. Estás excusándote. Sí lo sabías. Entendías que no debería ni siquiera acercarte a eso, pero te acercaste. La palabra de Dios dice: apartaos de toda especie de mal. ¿Por qué dice eso? Porque eso es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos, y ese es el grande peligro que corremos. Un ejemplo de esto lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 2, que yo les leo, hermanos, si ustedes quieren buscarlo, por supuesto que están en libertad, pero yo se lo leo. San Lucas 2, 39 al 42, dice así la palabra de Dios: mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, fíjense ustedes, y fortalecíase y se henchía de sabiduría. ¿Qué es que hacía el Señor Jesús? Se henchía de sabiduría. Él empezaba, hermanos, a estudiar la Biblia, a conocer la palabra de Dios, la ley de Dios. Se henchía de sabiduría y de gracia de Dios, y Dios era con él. ¿Por qué Dios era con él? Aun cuando él era un adolescente, porque él crecía en sabiduría, en conocimiento. Ahora entonces dice el versículo 41: e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando fue de 12 años, es decir, que era un adolescente, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre en el día de la fiesta. Bueno, dejamos ahí esta historia, pero vamos a continuar con ella. Ahí encontramos cómo el Señor, hermanos, se ejercita en la fe, en la doctrina, crece, se alimenta de la palabra. Entonces el Señor no era ignorante a la palabra. Con razón, cuando él se encuentra en el templo, él sabía de la palabra, conocía la palabra, gloria al Señor. Y si un niño empieza a crecer de manera correcta en el camino de Dios cuando llega adolescente, wow, es todo un cristiano. Yo he conocido incluso hermanos adolescentes llenos del Espíritu Santo, que hablan en otras lenguas, incluso miembros de la iglesia ya. Adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque ellos crecieron de manera correcta en el camino de Dios. No solo crecieron físicamente, crecieron también espiritualmente. Porque ¿acaso ustedes no han visto que de pronto cuando se está predicando y de pronto el pastor pregunta algo, ¿quiénes son los primeros que responden? Los niños. Ellos saben de la palabra de Dios. Y cuando son adolescentes, ellos no dejan de saber de la palabra de Dios. Ellos saben de la palabra de Dios y saben más todavía de la palabra de Dios.
La etapa de la pubertad, hermanos, entonces obviamente varía individualmente, al igual que a través del tiempo y las culturas, porque cada cultura, hermanos, es diferente una de la otra, como cada familia también lo he explicado. En la actualidad, hermanos, muchas niñas comienzan su pubertad entre los 10 y los 12 años y muchos niños entre los 11 y los 13 años, es decir, que los niños crecen un poco más lentos que las mujeres. En la cultura occidental, por ejemplo, la juventud se asocia con la adolescencia, es decir, que cuando un niño cumple 12 años ya se le comienza a contar o a ver como una persona adulta con todas las responsabilidades. Por eso el Señor Jesús, cuando cumplió 12 años, para los judíos ya se le contaba como una persona cabal, una persona madura. Si no era una persona ya adulta totalmente, pero una persona responsable a los 12 años. Entonces, hermanos, es importante entonces señalar que la pubertad que produce un cuerpo maduro puede no producir simultáneamente un espíritu maduro. Porque a veces, hermanos míos, hay personas, ahora ya hablando en el evangelio, hay personas que bueno, pues ya hermanos, ya llevan 1 año en el evangelio, 2 años en el evangelio, 3 años en el evangelio, 5 años en el evangelio, hermanos míos. ¿Y cómo siguen viviendo, hermanos? Como una persona que apenas está comenzando a conocer el evangelio. Y no es así. Cada uno debe crecer. Hermanos míos, hay personas que, por ejemplo, al año ya se quieren bautizar, pero hay personas que llevan 10 años y todavía no son miembros de la iglesia. Bueno, a veces hay personas que llevan 20 años y siguen siendo niños espiritualmente. No han crecido, no han avanzado. Entonces, hermanos, debemos nosotros considerar que es importante señalar que la pubertad que produce un cuerpo maduro puede no producir también al mismo tiempo un espíritu maduro. Hay personas que siguen actuando como niños espiritualmente cuando ya no son niños espiritualmente. Ahora, debemos nosotros considerar, ¿verdad? Porque ya en otro momento les he dicho a ustedes, cuando un niño, por ejemplo, en la iglesia, en el templo, cuando un niño, por ejemplo, comienza a hacer berrinche, comienza a llorar o de pronto da lata, hermano, uno de pronto dice, bueno, es un niño. ¿Qué esperamos de un niño? De un niño normal, ¿qué esperamos? Pues que de pronto da lata. O sea, todo mundo dio lata. ¿Usted dio lata, hermano, cuando era niño? Bueno, probablemente alguno no se acuerde, pero lo más seguro es que cuando éramos niños dimos lata en algún momento. Dimos lata. Entonces, hermano mío, si un niño llora y grita, bueno, uno dice, bueno, es normal. Uno de pronto dice, bueno, ya lloró, ya gritó, es un niño. O sea, es algo normal. Pero imagínense que de pronto una persona de la edad de usted grite y llore en el templo a voz en cuello. ¿Uno qué dice? O sea, uno dice, Dios mío, ¿qué le está pasando? ¿Cuál más, hermano, iría con usted y le diría, hermana, hermano, ¿qué le pasa, hermano? ¿Le sucede algo? No, es que estoy haciendo mi berrinche, pastor. Hermano mío, no puede ser así. Usted ya no es un niño, usted es adolescente. Pórtese como un adolescente. Entonces, hermano mío, por eso es que nosotros tenemos que considerar, hay que crecer como el Señor Jesús que crecía, hermano mío. La pubertad, hermano, tiene como objetivo aprender a separar entonces las costumbres infantiles de las adultas. Ya no somos niños, actuemos como lo que somos. Entonces, hermanos, esto implica algo más que el desarrollo del cuerpo. ¿Nos desarrollamos en el cuerpo? Sí, ya crecimos, pero ahora ¿cómo vamos a actuar? ¿Como niños otra vez? ¿Como niños vamos a seguir viviendo? No, ya crecimos, ahora portémonos como lo que somos, como personas adultas. Si es adolescente, ok, pórtese como un adolescente, pero si es un adulto, pórtese como un adulto. Ahora entonces, hermano, la pubertad es la época en la que se profundizan los pensamientos, hermanos. Se adquiere sabiduría, como ya vimos, y se dominan las habilidades que nos van a ayudar a cuando nosotros lleguemos a ser adultos, a tener éxito en la vida.
¿Sabe por qué muchos adolescentes, cuando pasan de su adolescencia a la juventud, de pronto no encuentran éxito? De pronto son tan indecisos que todavía, hermano, ya van a entrar a la universidad y uno les pregunta: oye, ¿y ya sabes qué vas a estudiar? ¿Y qué dicen muchos de ellos? No, todavía. Oye, pero si ya casi te falta un mes para entrar a la universidad, tú no siquiera sabes qué es lo que quieres estudiar. No, ¿por qué? Porque, hermano mío, en la época de la pubertad, sus pensamientos no se organizaron como tenían que ser. No adquirió la sabiduría necesaria, no aprendió a dominar sus habilidades, que todo esto le va a ayudar para poder tener éxito en la vida cuando llegue a ser adulto. La adolescencia entonces es importante. Si papá y mamá, por ejemplo, a su hija, a su hijo los enseñan, les ayudan a crecer, ellos van a crecer sanos y saludables. Y esto les va a ayudar a lograr sus objetivos. Pero, hermano mío, si no logran estabilizar sus pensamientos, sus habilidades y sus dones, esto entonces no les va a servir para cuando lleguen adultos. No van a saber ni siquiera qué cosa quieren ser en la vida. Ahora entonces, hermanos, hay estabilidad en la fe y la doctrina, les dije. Pero otra cosa, un adolescente comienza la participación activa en el ministerio y en el servicio. Hermano, existe una pasión, hermanos, creciente por servir a Dios y a los demás. El adolescente quiere ser parte de algo. Es importante que el adolescente sea parte de algo. Hermano mío, vayamos a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11, que ustedes conocen ese texto. Romanos capítulo número 12, versículo número 11, que nos dice así: en el cuidado que, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es importante que un adolescente, hermano, ya sea en la vida normal, física o en la vida espiritual, sea parte de algo. Hermanos, si nosotros no hacemos parte de algo a un adolescente, entonces este adolescente, ¿a qué se va a dedicar? ¿Ustedes saben a qué se dedican muchos adolescentes hoy en día? No los nuestros, pero muchos adolescentes. ¿A qué se dedican hoy en día, hermanos? Al celular, ¿verdad? Al celular. Se dedican a estar de ociosos. ¿Por qué? Porque no son parte de nada. Pero, hermano mío, los adolescentes tienen que ser parte de algo. Un ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, donde estábamos leyendo, versículo número 46 en adelante, fíjense cómo dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿En dónde le hallaron? En el templo. ¿En dónde deben de estar los adolescentes? En el templo. Si no están en el templo, entonces van a buscar algún otro lugar, porque ellos tienen que ser parte de algo. Entonces, 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron se maravillaron y díjole su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? Vean el texto. ¿Qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba, y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, seguía creciendo. ¿En qué? En sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. Él era un adolescente, hermano, pero él era parte de los negocios de su padre. Él mismo lo dijo: yo soy parte de esto, me conviene estar ahí, me gusta estar ahí, yo quiero ser parte de algo. Un adolescente tiene que formar parte. Si no forma parte de algo, dijimos, entonces se volverá ocioso en la vida, y por ende esto no le va a ayudar al rato. No va a saber qué es lo que quiere en la vida.
Bueno, hermanos, el Señor dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar hablando en la vida espiritual. Pero si leemos los versículos que siguen, dice: y descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos, estaba con su padre, aprendió el oficio de su padre. José era carpintero, y Jesús entonces al rato también, ¿qué llegó a ser? Un carpintero. La Biblia entonces dice que algunos decían: ¿no es este el carpintero de Galilea? Él era un carpintero. ¿De dónde lo aprendió? De su padre. Era parte de algo. Entonces, hermanos míos, tenemos nosotros que el adolescente espiritual comienza la participación activa en el ministerio y en el servicio. Es ahí donde comienza, donde quiere participar. Entonces tenemos nosotros, precisamente a los 12 años, Jesús era capaz de mantener serias discusiones con sus maestros. Él hablaba y hablaba como toda una persona adulta, como toda una persona, hermanos, con entendimiento cabal. Una persona, hermanos, que no hablaba como niño. Por eso todo mundo se maravillaba. Ahora, hermano mío, la pubertad es la etapa de la vida en la que los niños comienzan a desarrollarse física y psicológicamente hasta convertirse en adultos con capacidad productiva y reproductiva. Los adolescentes, hermanos, hay adolescentes, hermanos, que son creativos. Hace un rato, por ejemplo, una hermana que trajo la comida a los hermanos que están trabajando, entonces ella dice: hermano, la sopa la hizo mi hija. ¡Wow! ¿Cómo le quedó? Pues bien, hermano. Pues ¿cómo le va a quedar? Bien. Y entonces, hermano mío, cualquiera pudiera haber a lo mejor dicho: pues ¿cómo no va usted a decir que le quedó bien? Pues se la están dando. No, pero no, en verdad le quedó bien. Entonces, hermano mío, uno de pronto dice, bueno, la hermana dice: es que mi hija me dijo, yo quiero ayudarte. Wow, es que los adolescentes quieren ser parte de algo. Tienen que ser parte de algo, porque si no son parte de algo, entonces no son nada. Entonces tomemos en cuenta a los adolescentes y en casa hagámoslo parte de algo. En la familia hagámoslo parte de algo. Tiene que ser parte de algo. Ellos son productivos, sus manos tienen que ser productivas. Tienen que entender que ellos nacieron para ser alguien en la vida y que tienen que producir con sus manos. Ellos no serán adolescentes toda la vida. Cuando ellos lleguen adultos, entonces ellos habrán aprendido en la adolescencia y nunca se les olvidará lo que en la adolescencia han aprendido. Hermano, los aumentos hormonales que provoca la maduración física en los adolescentes también puede alterar la química del cerebro y la estabilidad emocional, por supuesto, en los adolescentes, lo que provoca conflictos y a menudo rebeldía contra la autoridad. Y de pronto entonces el adolescente se vuelve rebelde. Bueno, hermano, es comprensible, porque se está desarrollando y a veces sus hormonas no están de acuerdo con su cerebro. El cerebro dicta una cosa, las hormonas dictan otra cosa. Y bueno, pues ahora ¿a quién le hago caso? Y se sienten, hermano, no sé, alterados. Pero debo decirles que eso solamente, hermano, ¿cuánto tiempo es? Vamos a verlo más adelante. Veamos otro inciso. Las pruebas y desafíos vienen como pruebas de fe. Vamos a ver esto, hermanos. Las pruebas y los desafíos, porque los adolescentes también batallan con ello. Estamos viendo, las hormonas y el cerebro a veces no crecen igual, y eso crea conflictos en ellos. A veces los adolescentes se vuelven rebeldes. ¿Y por qué rebelde? Bueno, no sé, pero es rebelde. Oye, amaneció bien y como ya llegó la tarde, y ahora ¿cómo está? Dios santo, no se soporta ni él solo ni ella sola. ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó, pero está en la etapa. Entonces, hermano, el crecimiento espiritual se refina a través de desafíos. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, vamos a ir terminando. Santiago capítulo 1, gloria al Señor, versículo 2 al 4. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, si alguno lo encontró, dé gloria al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 nos dice de la siguiente manera: hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Vean ustedes, hermanos, hay tentaciones en la vida del creyente, del cristiano. Sí, hay tentaciones. El adolescente también batalla. Sí, también batalla. Y creo que mucho. Hermano mío, ¿hay batallas en la vida? Sí. Podemos ver un ejemplo en la vida de David, aunque no era de hormonas ni de cerebro, sino que, hermano mío, veamos lo que dice Primera de Samuel. Es un ejemplo. Bueno, yo se lo leo. Si ustedes quieren buscarlo, búsquenlo, pero si no, yo se lo leo. Primero de Samuel, en el capítulo número 17, versículo 32 al 37. Fíjense cómo dice. Capítulo número 17, versículo 32 al 37. Dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, es decir, que era adolescente, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ¿cómo le dijo? Ve y Jehová sea contigo. Mi querido hermano, los adolescentes batallan, hermanos, dije a ustedes, con sus hormonas, batallan con su desarrollo, batallan en la escuela, batallan, hermanos. Bueno, hermanos, tuvimos que ir a México en esta semana por entregar la información de la iglesia a carretones, y bueno, ya estoy ahí esperando. Por alguna razón me estacioné en algún lugar y ahí estoy estacionado. Y de pronto le digo a mi esposa, como que yo ya tengo hambre. Y entonces dice, pues como tú veas, dice, pues no sé, aquí qué. Le digo, pues ahí enfrente hay un Oxxo, aunque sea un café. Y entonces es que le digo, ya van a dar las 8 de la mañana. Ya, o sea, yo ya tengo hambre. Y entonces, hermanos, bueno, pues ya bueno, pues adelante. Y ahí voy al Oxxo, hermanos, y me compro un café, hermano, y un pan, y dije, aunque sea esto. Y ya entonces, hermano, ahí estoy formado, hermano, y unos muchachos, porque allí hay una escuela enfrente, una universidad de esos que estudian para una universidad bancaria. Y entonces un montón de muchachos ahí. Y bueno, ahí están formados unos. Y veo que le empiezan a hacer bullying a uno, hermanos. Y bueno, yo no hice caso. Yo estaba viendo ahí mis cosas que iba a comprar. Y bueno, pues ya veo que se alisa el pelo y todo. Y al final, hermanos, ya que agarra y dice, oiga, así la verdad. Dígame, pero dígame la verdad. ¿Cómo se ve mi cabello? Y la verdad es que estaba peinado, pero así, hermano, así todo, y así para abajo y todo así. Y yo dije, pues, no, sí se ve mal, dice. Sí, ya, sí me dijo que se ve mal. No, le digo, no, ahora sí que pues cada quien, ¿verdad? Y dice, o sea, se ve feo el color. Le digo, el color. Yo pensé que el peinado. No, el color, dice, es que me lo pinté de negro. No, le digo, pues te ves bien. Le digo, pues ¿cómo te vas a ver mal? Eres un chamaco, le digo. Entonces, hermano mío, pues un jovencito, porque traía el cabello rubio y ahora se lo había pintado de negro. Y entonces dice, ¿cómo se ve mi cabello? Pues te ves bien, pues si lo tuviera canoso, pues entonces sí se vería raro, ¿no? Le digo, eres un chamaco, le digo, tu cabello negro se ve bien.
Dice, ya ven que se ve bien. Le digo, es que yo pensé que me hablabas de tu peinado. Y yo dije, bueno, pues cada quien se peina como quiere, ¿no? No, era el color, hermano. Así que los adolescentes batallan ¿con qué? Con todo. Para ellos todo se vuelve un gigante en su vida. Es tan grande, hermano, con lo que batallan, que, hermano mío, es difícil que ellos puedan vencer. Al igual que David, hermanos míos, quizá para los ojos de otros era difícil que este jovencito fuera a vencer al gigante para él. Pero él, un adolescente, pero en Dios, en Jehová de los ejércitos, en Cristo ahora, puede vencer cualquier gigante, puede vencer cualquier Goliat, puede vencer cualquier burla, cualquier ataque del enemigo. Lo vence porque Jehová es con él. Gloria al Señor. ¿Un adolescente espiritual puede vencer? Claro que puede vencer, hermano mío. Es habitual que el cuerpo adulto albergue un cerebro infantil muchas veces, y ambos no son compatibles. Los años de la adolescencia son bien conocidos por la volatilidad. De manera, hermanos, que su falta de criterio y desafortunadamente por sus trágicos errores de la vida, hermanos, lo hacen sentirse mal, dudante de sí mismo. Pero debo decirles una cosa, debo decirles que si ese adolescente es inteligente, veamos lo que va a pasar. Vamos a ver algo más, hermanos. Se desarrolla un nivel más profundo de intimidad con Dios. Veamos lo que dice Colosenses, hermanos. Colosenses, rápidamente vayamos a Colosenses, gloria a Dios. Colosenses capítulo número 2. Si ese adolescente espiritual es inteligente, veamos qué sucede. Colosenses capítulo 2, versículo número 6 y 7. Dice así, Colosenses 2, 6 y 7, de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Debemos crecer con nacimiento de gracias, debemos crecer en el Señor. Hermano mío, ¿cómo puede crecer un adolescente espiritual? Con oración, con ayuno, con estudio de la palabra de Dios. Se convierte ese en un estilo de vida para el adolescente. Ora, ayuna, lee la Biblia. Un ejemplo de esto lo encontramos en Samuel. Ya leímos ahí en el libro de Samuel, pero ahora Samuel, lo que es Samuel. Dice la escritura que Samuel, hermanos, creció en el templo y Dios era con él también. ¿Por qué, hermano, Samuel pudo hacer de su vida un estilo de vida y tener una buena comunión con Dios? Porque él dependía de Dios, estaba en el templo, desarrolló una vida espiritual. El adolescente cristiano espiritual debe hacer lo mismo. Debe ir al templo, debe estar en el templo. Nunca va a crecer de manera sana si no va a la iglesia. Por último, hermanos, tenemos un ejemplo bíblico, Timoteo. Vamos a leer de pie Timoteo capítulo 4 versículo 12. Primera Timoteo capítulo 4 versículo número 12. Un ejemplo de esto, un ejemplo de la adolescencia. Si este adolescente espiritual crece de manera saludable, de manera correcta, como debe de crecer en el Señor, el ejemplo lo encontramos en Timoteo. Timoteo pasó de ser un adolescente joven a un creyente líder y fuerte en la fe. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 12, se dice que para esta edad Timoteo tenía entre unos 13 a los 15 años. No sabemos con exactitud, pero era todavía un jovencito, muy joven. ¿Qué dice Primera Timoteo 4:12? Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Es un jovencito, pero un jovencito ejemplar, que cuando un viejo, cuando un adulto se pone enfrente de un adolescente espiritual o incluso de un adolescente físicamente,
pero este adolescente se porta mejor que un adulto, ese adulto es una pena. Es una pena, hermano, que pueda portarse mejor un adolescente que un adulto, pero sí lo logra haber. Hay adolescentes que son ejemplares. Un adolescente es sabio si reconoce que la frustración de esos años es temporal. Un adolescente debe entender y saber que la etapa de la adolescencia no es para siempre. Es la etapa más corta de la vida. En lugar de exigir derechos, como muchos adolescentes hoy exigen, en lugar de exigir derechos que tal vez no esté preparado para manejar, debe aprender a ser un ejemplo. Y cuando hablamos de una vida espiritual, en lugar de exigir derechos que quizá no está preparado para manejar, debe aprender a ser un ejemplo. Cuando los padres y los hijos trabajan juntos, la pubertad puede ser un tiempo emocionante de expectativa para todo lo que Dios tiene reservado para ese adolescente espiritual que mañana va a ser todo un joven. ¿Cuántos de ustedes son adolescentes espirituales, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, usted no se apure. Si usted es adolescente, va usted por buen camino. Va usted pronto a llegar a la juventud, y en la juventud hay mucho que descubrir. Así que, hermanos, bueno, vengamos a los pies de Cristo. Si usted desea dejar su lugar y venir a los pies de Cristo, y aquí a los pies del Señor clamar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a seguir creciendo. Yo quiero crecer en tu camino. Yo no quiero quedarme así. Un día fui niño, hoy soy adolescente, pero yo sé que mañana seré joven con tu ayuda. Yo sé que iré creciendo. Ayúdame a crecer, y a crecer sano y saludable en la fe. Vamos a orar con la ayuda del Señor. Y por supuesto, hablando físicamente, si alguno es adolescente y quiere venir también a los pies de Cristo, acérquese, venga a los pies del Señor, que Dios le ayude a crecer sano y fuerte. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios de su ayuda, de su misericordia. Oremos al Señor. Padre nuestro, en el nombre de Cristo, nos acercamos ante ti, bendito Padre. Gracias te damos, Señor mío, porque tú, Señor, a través de tu palabra nos instas, Señor, a crecer. Hace 8 días vimos, Señor, acerca de la niñez, la cual también nos invitó a crecer, a desarrollarnos en tu camino, Padre. Pero ahora, Señor, que hemos hablado de la adolescencia, tu palabra nos sigue diciendo que tenemos que crecer. Tenemos que crecer sanos, saludables, fuertes, inteligentes. Padre mío, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a lograr ese desarrollo en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a lograr un desarrollo correcto, un desarrollo, Señor mío, no solamente en una área, sino en todas las áreas. Que podamos crecer integralmente, Padre, en el nombre de Cristo. Podamos crecer como dice tu palabra acerca del Señor Jesús, que crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y también delante de los hombres. Como Samuel, que creció en el templo, que creció en comunión contigo, Padre Santo, y que podía, Dios de los cielos, ejercer un ministerio desde su adolescencia. Ayúdanos, Dios, como David, a vencer toda tentación, toda debilidad, toda situación, Padre mío. Cualquiera de tus hijos que hoy está en la etapa de la adolescencia espiritual pueda vencer los gigantes que vienen contra él para querer destruirlo. Padre, ayúdanos, danos la victoria en todo. Haznos vencedores con Cristo Jesús, aleluya. De manera, Dios, que tu pueblo sea un pueblo victorioso, que cada uno, de acuerdo a la edad y la etapa en la que está viviendo, sea, Padre mío, un victorioso en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, están tus hijos que han venido al frente. Te ruego por ellos que tú los bendigas y los ayudes a crecer, que tú les des de tu gracia, Padre eterno, y que ellos se desarrollen de manera maravillosa en tu camino, Señor, en el nombre de Cristo. Oh Padre Santo, te ruego también, Dios del cielo, que en esta semana tú seas
con cada uno de nosotros. Padre, acompáñanos cuando estemos en el trabajo, en la calle, en el auto particular, en el transporte, cuando vayamos al trabajo, Señor, donde quiera que esté el trabajo, sea la oficina, el negocio, el puesto, el taller, la fábrica, donde sea, Padre, que cada uno de tus hijos esté, ahí estés tú con nosotros, Señor. Padre de los cielos, acompaña nuestro salir y nuestro regreso, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego también, Dios, bendiga los diezmos que tus hijos han traído al alfolí. Padre, tú bendice su vida, bendice sus manos y su casa conforme a tu palabra. Glorifícate, Dios de los cielos, en todos, Padre bendito. Y aquel, Dios mío, que aún, Padre de los cielos, no ha podido hacerlo, te ruego, Dios, que tú le ayudes para que pueda hacerlo y también pueda recibir tu bendición conforme a tu palabra. Bendito Dios, en tus manos está todo, Padre, y creyendo, Padre, que tú nos has escuchado, te damos muchas gracias por Jesucristo. Pero ahora rogamos que mientras distantes estamos unos de otros, la gracia de Jesucristo, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, hoy y siempre. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.